normativa se mencionó otro artículo. ¿Cuál fue ese artículo, Mendoza Díaz, que se menciona en el artículo 378 del Código de Trabajo? Gisela Fabiola. Buenas tardes, licenciada. El artículo 51. Hola. Exactamente así es. Uriel y Belinda también contestaron. Gracias, Mendoza Díaz. Que solo le vi su apellido aquí, pero en mi listita ya le encontré su nombre. Gracias, Gisela. Efectivamente menciona el artículo 51 del Código de Trabajo. Y pues, obedece a los trabajadores del Estado, que toca también parte de la institución que acabamos de ver en el caso del arreglo directo, y a veces confunde la vía directa. Le agradecería a Bridget Michelle, si fuera tan amable, podernos leer el artículo 51 del Código de Trabajo, solo para ver a qué hace referencia el artículo 378. Michelle. ¿Está Michelle por ahí? Sí, buenas tardes. Hola. Gracias. ¿Me escucha? Sí, licenciada, si quiere se lo leo. Sí, ¿verdad? Pero es que aquí me aparece mi Bridget Michelle, supongo que debe ser Michelle Alejandra, no, pero también aparece una Michelle Alejandra Batten. Pero tal vez Brigitte Michelle no la encuentro yo en el listado, tal vez no sé, no llegó el día, no tienen existencia de ese día, porque no la encuentro. Porque Michelle Alejandra es otra. No creo que sea el mismo. Soy yo. Pero no, entonces sí es otra, Lic. Sí, porque a usted sí la tengo, pero aparece ahí Bridget Michelle, dice, y no habló ni nada. Bueno, entonces no era usted Michelle, pero ¿quién me dijo que me lo iba a leer? Mirnita, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Aquí la voy a anotar también a su puntito. Muchas gracias. Artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Al efecto, se debe observar las siguientes reglas. A. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. C. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones o oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no llegue a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio entre la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros
amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando conflicto colectivo correspondiente para que se resuelvan el punto o los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros aspectos a los cuales no hubo acuerdo. Si no pudiera presentar tal comprobación, en el pliego de peticiones se hará constar los puntos en que existe conformidad y en los que no lo hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12º de este código. Solamente, licenciada. Muchísimas gracias, Mirnita. Ahí sí que vemos muy interesante. Y este artículo, por favor, pongámoslo con fluorescente porque nos refleja, no solo habla del arreglo directo, sino de la vía directa, los plazos y los diferentes actores los que intervienen en este procedimiento. Entonces, es bueno que lo tengamos marcado dentro de nuestro código en relación a lo que es el arreglo directo, ¿no? Y también nos hace mención parte de la vía directa cuando menciona esos 30 días de los que vimos que son los que se dan en la vía directa, ¿verdad? Distinto al arreglo directo, que ahí estamos hablando de 5 días, 24 horas, los plazos son más cortos y se necesita solo un acta de acuerdo, ¿verdad? No es un pacto colectivo tras el que se está yendo. Bien, entonces muchas gracias por la lectura. Estamos en lo que es la vía directa, ¿sí? Importante es mencionar, estábamos en la finalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la vía directa? Y es buscar que los trabajadores y patronos sindicalizados puedan arribar a acuerdos definitivos que permitan la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo sin la necesidad de que conozcan los tribunales de trabajo y previsión social, ¿verdad? Aquí ya está un poco más extenso su finalidad, pero en síntesis lo que habíamos dicho que era la finalidad de esta vía directa es la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo, como bien lo regula el artículo 378. Así que palabras más, palabras menos. Esa es la esencia, ¿verdad? Otros agregarán un poquito y dirán que la finalidad de la vía directa es buscar que los trabajadores y patronos sindicalizados puedan arribar a acuerdos definitivos que permitan la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo, sin necesidad de que conozcan los tribunales de trabajo y previsión social. Bien, ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo en relación a la vía directa? Como ya estamos hablando de trabajadores sindicalizados, la Asamblea General del Sindicato acuerda negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo por primera vez o por haberse denunciado el pacto anterior si ya tuvieran un existente. Entonces vamos al primer paso, ¿sí? El primer paso es que, como estamos hablando ya de trabajadores sindicalizados, la Asamblea General del Sindicato acuerda negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo por primera vez, o bien la denuncia del pacto anterior para mejoras, ¿sí? ¿Y será que esto lo encontramos en alguna norma jurídica establecida de nuestro Código de Trabajo? Ustedes que son tan diligentes, me imagino que tendrán ahí anotadito en algún artículo, ¿no? ¿Alguien? Rebeca Agustín. Aparece como Rebeca Agustín, pero acá no la tengo en el listado tampoco. ¿Quién está conectado con el usuario de Rebeca Agustín?
Lida, ¿puede repetir la pregunta? Gracias, Mayra. Sí, estaba preguntándoles que como estamos hablando de la vía directa ya de trabajadores sindicalizados, en el caso de que la Asamblea General del Sindicato acuerde negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo por primera vez o haber denunciado el anterior, ¿será que si nos regulaba algo el Código de Trabajo al respecto? Veamos solo el epígrafe del artículo 52, si fuera tan amable Mayra, solo si tiene el epígrafe del artículo 52 del Código de Trabajo. Dice artículo 52, el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares bajo la pena de nulidad ipso iure. ¿Sigo leyendo? Pasemos el artículo 222 del Código de Trabajo. En su inciso D. 222. ¿Sí? Inciso, artículo 222, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General, inciso D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El Comité Ejecutivo puede celebrar ad referéndum estos contratos, pactos o convenios y pueden también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Bien, entonces acá tenemos una referencia de cómo es que la Asamblea de los Sindicatos puede acordar pactos colectivos, ¿verdad? Entonces pongamos ahí, nuestro fundamento legal, jóvenes, el artículo 222, inciso D del Código de Trabajo. Ese en relación al primer paso del proceso de la negociación de la vía directa que corresponde a la subdivisión de los conflictos jurídicos, económicos, social, ¿sí? Y entonces aquí hago otra vez un llamado que en relación a los conflictos económicos sociales está contemplado el arreglo directo que ya vimos, cuáles son sus pasos, 5, 24 horas, y que solo es para un caso específico y que no es permanente y que se forma un comité ad hoc que debe informarse en la Inspección General de Trabajo. También tenemos lo que es la vía directa, ¿sí? Y en la vía directa, ya como están contemplados trabajadores sindicalizados, ya el plazo es mayor, estamos hablando de un plazo de 30 días que deben agotar los patronos y los trabajadores para poder instaurar el trámite del conflicto colectivo económico-social con la obligatoriedad de llegar a un pacto colectivo. Aquí no es una simple acta, un simple acuerdo. Aquí estamos hablando de pactos colectivos, ya sea del sector privado, del sector público o las negociaciones de un pliego de peticiones. Tras esta, con la finalidad de poder sustentar esas condiciones de trabajo, mejorar las que ya están o la formación por primera vez de ese pacto colectivo. ¿Según qué? ¿Y cómo lo hace? Porque a través de la Asamblea, según lo regula nuestro artículo 222 del Código de Trabajo en su inciso D. Ok, hasta ahí vamos con la primera etapa en relación a la vía directa. ¿Y cuál sería el segundo paso? El sindicato presenta el proyecto del pacto al patrono por medio del Comité Ejecutivo a la Inspección General de Trabajo. Aquí nuevamente tenemos esa institución o ese órgano administrativo de las organizaciones del trabajo, como lo recordemos ahí entonces, Derecho del Trabajo 1, ¿no? Donde de nuevo tenemos a la Inspección General de Trabajo o autoridad administrativa próxima, ¿verdad? Y aquí igual nuestra base legal es el artículo 51 del Código de Trabajo y el subsiguiente, el artículo 223 del Código de Trabajo. Entonces, primero se acuerda la negociación por parte de la Asamblea General del sindicato. Posteriormente, este sindicato presenta ese proyecto del pacto al patrono por medio del Comité Ejecutivo. ¿Y a dónde? A la Inspección General de Trabajo. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? La dependencia que recibe este proyecto lo hace llegar a la otra parte
dentro de las 48 horas siguientes. El siguiente paso después de este sindicato, que el sindicato presenta el proyecto, lo hace, el que lo presenta, sí, lo hace llegar a la otra parte dentro de las 48 horas siguientes. Posteriormente a eso tenemos la discusión de la vía directa por 30 días, que fue lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que esta es una instancia extrajudicial que por el plazo de 30 días deben agotar los patronos y los trabajadores previo a la instauración del trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, después de transcurridas esas 48 horas, vamos a la discusión en la vía directa por 30 días, que esta puede ser solo el sindicato y patronos con la intervención de la autoridad administrativa o cualquiera de otros componedores amigables. ¿Y esto por qué nos resulta familiar jóvenes? Porque lo leímos o nos hizo favor, le leímos, oiganme yo, ¿verdad? Incluyéndome, porque Mirnita nos hizo favor de leernos todo el artículo 51 y ahí tenemos estos pasos, ¿no? Nos adelantamos a estos pasos en relación a lo que es la vía directa. El artículo 51 del Código de Trabajo tiene esta regulación. Bien, entonces, presentado si hay acuerdo entre las partes, se firman los 3 ejemplares que hacía mención este artículo. Uno ejemplar que es para quién regula ese artículo. ¿Para quién es uno de esos ejemplares? ¿Quién me puede decir a quién se reparten esos 3 ejemplares? Uno va para el patrono, para los trabajadores, si no estoy mal, y uno para la inspección. ¿O no? Bien, Alejandra, efectivamente esa es la idea, pero aquí no estamos manejando de trabajadores. Sabemos que todos son trabajadores, pero en la vía, en el arreglo directo, hablamos de grupos colegiados, comité ad hoc. Y en la vía directa hablamos de miembros del sindicato. Entonces, si bien es cierto, todo conflicto es la resolución entre patronos y trabajadores, en el caso de este procedimiento específico, que es de la vía directa, ¿quiénes son los actores? Los trabajadores sindicalizados. Allá vamos, perfecto. Ahí estamos siendo un poco más técnicos. Y puede ser, jóvenes, que esa pregunta podamos hacerla, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes que intervienen en la vía directa? ¿Quiénes son las partes que intervienen en el arreglo directo? Entonces, aquí ya mencionamos comité ad hoc o el sindicato, ¿no? Eso es importante saber definir qué actores van para diferentes instituciones jurídicas. Entonces, justamente como nos menciona, acá hay 3 ejemplares que deben de firmarse cuando ya hay un acuerdo, ¿sí? Un ejemplar que efectivamente va para los patronos, un ejemplar que va para el sindicato o los trabajadores sindicalizados en este caso, y un ejemplar, y en este caso sería para el sindicato, porque acordémonos que viene de la Asamblea General, y un ejemplar para el Ministerio de Trabajo para su legalización. Y ese fundamento, pongamos ahí, artículo 52 del Código de Trabajo. Ahora, como bien lo regula el artículo 51, si no hubiera acuerdo entre las partes, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría, según lo que hemos leído? Ingrid Gómez. Hola. Sí, licenciada. Si no hubiera acuerdo los trabajadores sindicalizados y el patrono para este tipo de conflicto, ¿qué pasaría? ¿Qué tocaría si no hay acuerdo? El mismo artículo 51 ya no lo había. ¿Me escucha? ¿Sí? Procede a conocer a la Asamblea General, ¿no?
¿Perdón? ¿Procede qué? ¿A conocerlo en la Asamblea General? Bueno, le vamos a dejar ahí, vamos a darle la palabra. Gracias, Ingrid. Sí, Ingrid, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Mayra Galicia Peralta. El LIC, según el artículo 51, dice que si las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente. Excelente, esa es la respuesta, ¿verdad, jóvenes? Si a ustedes se les pregunta, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo entre las partes de la vía directa? Entonces ustedes se plantea el conflicto colectivo entre los tribunales de trabajo, ¿verdad? O se hace leamos el artículo 377 del Código de Trabajo, a ver, ¿alguien más? Dandy Morales. Dandy. Dandy Morales a la 1. Gracias, Elizabeth. Solo quiero ver si Dandy está efectivamente o solo dejó su usuario ahí. ¡Ay, ahí está! Permita, licenciada. No, está trabajando. No, tranquilo, Dandy. Ya me escribió. Por lo menos sé que está atento. Sí, Elizabeth, por favor, le doy la palabra. Artículo 377. Capítulo segundo, conciliación. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patrones o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les confiera el propio documento. Poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Si se tratara de patrono o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designare la propia Asamblea General. Excelente, muchas gracias, Elizabeth. Muy amable. Bien, entonces, efectivamente, jóvenes, cuando no hay un acuerdo entre las partes, se plantea un conflicto colectivo entre los tribunales de trabajo. Y también puede, posteriormente, irse a la fase de conciliación, que sería la tercera etapa que se puede dar dentro de los conflictos económicos sociales, ¿sí? Porque dijimos que entre los conflictos económicos social puede ser el arreglo directo, la vía directa, y puede darse la fase de conciliación. Si nosotros estamos hablando de la fase de conciliación, ahora si no hubiera, entonces ya nos vamos a una demanda colectiva, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de otras cosas de la demanda colectiva. Pero como nosotros ahorita estamos en nuestra segunda unidad, aquí lo que corresponde en la fase de conciliación, vamos a tomar nota de en qué casos se da la fase de conciliación. Y entonces vamos a poner ahí que dentro de los conflictos colectivos, económicos, sociales, la fase de conciliación muchas gracias a nuestro auxiliar de cátedra, Amiel Gómez, que siempre está tan atento a nuestro curso. Justamente a las 6:30, pues fue la instrucción de trasladar el link de asistencia. Jóvenes, si ustedes fueran tan amables a los 49 que están en este momento, de pasar o de llenar el link de asistencia, se los agradecería mucho, ¿sí? Es muy importante porque acuérdense que de ahí vamos a sacar también sus punticos
para poder privilegiar también el tiempo que ustedes están invirtiendo en estar acá conectados, ¿verdad? Y en estar atentos, porque de todo esto pueden ser preguntas de sus pruebas cortas para sus zonas o del parcial, ¿verdad? Para tener el puntaje del primer parcial. Bien, entonces, ya está el link de asistencia para que ustedes no se olviden de llenarlo. Es muy importante. Ahí está, ok. Gracias, Minita. Bien, jóvenes, entonces estábamos hablando de lo que es la fase de conciliación, ¿sí? Y dentro de esta fase de conciliación, decíamos que esta se plantea el conflicto, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro. ¿Y cómo va este procedimiento? El número 1 sería la interposición. ¿Y qué es el punto número 1 cuando estamos hablando de la interposición? Aquí en este caso, los delegados, ¿sí? ¿Quién toma nota? En el paso número 1, que es la interposición, acá los delegados o representantes sindicales presentarán el pliego de peticiones. O proyecto, repito, los delegados o representantes sindicales presentarán el pliego de peticiones o proyecto de pacto en duplicado cumpliendo con todos los requisitos. ¿Y ante quién se plantea esto? ¿Ante quién se plantea? ¿Ante ¿Sí? la inspección? No, en este caso, acordémonos que si no hay acuerdo entre las partes, a ver, Elizabeth, dígame, antes de Ante que los hable. tribunales de justicia, Ligda. Josimar, sí, ahí vamos, pero específicamente, a ver, Elizabeth, ¿dónde? ¿Ante En la quién? Asamblea General en la Asamblea General. No, estamos, de ahí regresamos otra vez a Josimar, ¿sí? Y ahí A los decimos en la tribunales de trabajo y previsión social. sí, porque cuando dijimos que no hay un acuerdo en la vía directa, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede dar? Se plantea el conflicto colectivo ante los tribunales de trabajo, ¿sí? A través de iniciando con un procedimiento de conciliación. Entonces, los delegados o representantes sindicales presentarán el pliego de peticiones o ese proyecto de pacto en duplicado cumpliendo con todos los requisitos ante el juez competente. Y justamente como dice Josimar, entonces el juez competente son los que están en la primera instancia. ¿Y cuál es la primera instancia, dijimos? Ahí de ahí.
Juzgados de paz. Los juzgados de primera instancia laboral. Griselda, excelente, gracias. Entonces recordémonos un poquito. Sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico únicamente están permitidas 2 instancias, ¿sí? ¿Y dónde está la regulación? En el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 211 de la Constitución Política de la República. Bien, establecido esto en materia laboral colectiva, tenemos los juzgados de primera instancia laboral y de previsión social y las salas de corte de apelaciones de trabajo y previsión social, ¿sí? Esa es la segunda instancia. Entonces acá estamos hablando de la primera instancia ante quien vamos a plantear nosotros ese pliego de peticiones con los requisitos que la misma norma nos regula. Ante el juez competente. ¿Y quién es el juez competente en primera instancia en materia laboral? Ahí sí, Josimar. Griselda Leña. Ahí me perdí ahorita que daba la explicación. A ver, Griselda, ¿quién dijimos? ¿Ante quién sería entonces? Justamente eso. Al juzgado de primera instancia laboral. Exactamente, entre los juzgados de primera instancia. Por eso le dice, sí, según refresh de las instancias, ¿verdad? Porque Hipólito decía juez de paz. Entonces, acá en este caso, como estamos hablando en materia laboral, procesal, colectiva, las primeras instancias son los juzgados de primera instancia laboral. La segunda instancia son las salas de corte de apelaciones en materia laboral. ¿Por qué? Porque solo están permitidas 2 instancias en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y el fundamento legal, pues ya lo sabemos cómo está. Aunque hay una excepción a esa regla, pero eso es en derecho administrativo, algo que no nos compete, pero que ustedes estarán viendo, ya vieron, que ahí en materia del derecho administrativo es una única instancia, ¿verdad? Para poder instaurar el proceso contencioso administrativo, eso es de única instancia, porque así lo regula el decreto 119-96, que es la ley de lo contencioso administrativo. Y va amarrado con el artículo 521, creo yo, 221 de la Constitución, donde dice que los trabajos, los juzgados de materia administrativa conocerán en única instancia, ¿verdad? Las salas de lo contencioso. Bien, pero como no estamos en derecho administrativo, nos regresamos a procesal colectivo 2 y entonces ese pliego de peticiones se presenta ante el juez competente. Ahora, ¿se admite este conflicto o no? Teniendo por planteado el conflicto, el juez resolverá. ¿De qué forma? Primero, notificarle al patrono a más tardar al día siguiente. O apercibe de no tomar represalias y prevendrá que todo despido debe ser autorizado por el juzgado. Eso es a lo que llaman la inamovilidad del trabajador. Y para esta referencia, veamos el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. ¿Quién podría ser tan amable de leerme primero el artículo 379? Marvin Suguti. Muchísimas. Darwin, ya me extrañaba que no hubiera participado. Muchas gracias, Darwin. Buenas noches, Lida. Artículo. Voy a dejar perder sus puntos, ¿verdad? Muchas gracias, Darwin. Artículo 379, ¿verdad? Sí, por favor. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrón infringe esta disposición, será sancionado con multa de igual a la equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales, vigentes para las actividades no agrarias. Además, deberá reparar... ¿Agrarias o agrícolas? Ay, bueno, permítame, me perdí ahorita. Agrícolas, perdón. Agrícolas, ¿verdad? Agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones
dejadas de percibir durante el despido sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrón no dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente en un sindicato, quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Artículo 380, ¿sigo o...? Sí. Aquí en el 380 está haciendo referencia a las sanciones por el incumplimiento del procedimiento de reinstalación, a la actuación del juez de oficio o a la instancia de parte en relación siempre al requerimiento de esa autorización judicial. También nos está regulando referente a los procedimientos de reinstalación, igual para el fuero sindical, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como bien nos leyó Darwin, muchas gracias, el artículo 379 hace referencia a cómo debe manejar el juez, en qué tiempo y es el que debe dar para dar estas preventas, de notificar al patrono, prevenirle que no haga represalias y que todo despido debe ser autorizado, ¿verdad? Y el artículo 380, efectivamente, del Código de Trabajo nos está regulando las sanciones que puede tener el efecto del incumplimiento del artículo anterior, ¿verdad? Porque se le está previniendo que lo que no debe hacer el patrono lo hace el juez. Y entonces en el subsiguiente artículo 380, ahí ya nos habla de ese procedimiento, de esa aplicación de oficio a instancia de parte cuando hay un procedimiento de reinstalación y pues ya tiene que poner entonces de referencia para cuando estamos hablando de este conflicto colectivo el artículo 379 y 380 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, supuestamente dice que la notificación del patrono debe ser a más tardar ¿cuándo? ¿Cuál sería el plazo? 24 horas, licenciada. Pero ¿así lo regula el código o cómo lo regula el código? Creo que dice 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal. Ok, perfecto. ¿Fundamento legal? Artículo 380 del Código de Trabajo. Bien, perfecto. Ya vieron, uno les pregunta y ustedes lo tienen, lo acabamos de decir, lo acabamos de mencionar, pero como ese 380 no lo leímos acá, entonces a veces se nos va, ¿verdad? Por eso a mí muchas veces no les digo que no nos daría tiempo de leer el código artículo por artículo del tema que nos toca, pero toco los más importantes porque por lo menos si no lo leen o lo escriben, se recuerdan o lo tienen de referencia. Y hay unos que tienen una retentiva tan bárbara que en el examen con lo que escuchan en clase, lo contestan y les va re bien, ¿verdad? A otros nos cuesta más y tenemos que leer un poquito más y subrayar y todo, ¿verdad? Que pues es mi caso, ¿no? Bien, entonces efectivamente así es el patrono, la notificación al patrono debe hacerse a más tardar al día siguiente, ¿no? Bien, después hay una remisión a la Corte Suprema de Justicia. Se remite el expediente para que se designe el tribunal que deberá conocer del conflicto, cuando estamos hablando de estos conflictos colectivos. Bien, jóvenes, les quedan unos minutitos y luego tenemos la designación del tribunal. El juzgado designado realiza lo siguiente. Una vez la Corte Suprema haya designado, va a realizar ciertos procedimientos con ciertos plazos, con ciertos delegados, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo día de clases. Y entonces ahí ya vamos a usar también la ley del organismo judicial, donde ya vamos a ver cuando hay excusas, impedimentos, la integración, la convocatoria, los previos a la comparecencia que se pueden dar, quiénes pueden comparecer, cómo se finaliza, ¿sí? Pero para no quedarnos cortos y quedarnos a medio proceso, vamos a agarrar el proceso de lleno el siguiente martes. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda, sugerencia, comentario
para que les queden estos 5 minutitos para que se vayan a tomar su cafecito, un poquito de agua, se levanten, den la vuelta, vayan a ver a sus chicos o vayan a donde nadie puede ir por ustedes, ¿verdad? Para que se preparen para su segunda clase. ¿Tienes comentarios, sugerencias? De mi parte, no, solo agradecerle, licenciada. Tan lindo, gracias, Uriel. Y jóvenes, por favor, llénenme la asistencia, ¿sí? Porque eso les va a ayudar un puntito, pues créanme que aquí en San Carlos es muy, muy valorado, ¿verdad? Gracias, bien, entonces licenciada. que tengan bonita noche, que estén muy bien. Espero haya sido pues productiva la clase de hoy. Que tengan buen descanso. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, Beli. Gracias, Minita. Feliz noche. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Ah, está lindo. Gracias, Hipólito. Buenas noches. Lo veo el martes. Ya. Feliz noche, Linda. Un gusto saludarte. Muchas gracias, César. Bonita noche. Darwin también, buena noche. ¿Y quién será Michelle Jauregui que no la tenía en la lista? A ver si la conozco el próximo martes. Jorge Vinicio, Rebeca Agustín, tampoco. Buenas noches, jóvenes.